preguntas y lo podrían hacer también de manera personal si quisieran, ¿sí? Hoy vamos a hacer también una toma de todos los asistentes para poder plasmarlo en nuestras redes sociales de lo que se llevó a cabo del tercer día del curso. Y pues, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la licenciada Paola Riveri, es enfermera de la Universidad de Chile, especializada en tratamiento de pacientes con heridas tanto crónicas como agudas. Creadora del Centro de Atención Especializado en Cuidado de Heridas, CAT. Coordinadora y docente postítulo de heridas de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile, hasta el 2005. Coordinadora y docente de Diploma de Manejo Integral de Pacientes con Heridas, Ostomías e Incontinencia de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, a través de la plataforma e-learning desde el año 2003. Máster Practitioner en Programación Neurolingüística en Mención de Salud, postítulo en Gestión Clínica y Aseguramiento de Calidad. Scientific Affairs Education Manager del área de soluciones para el cuidado de pacientes crónicos y críticos para Latinoamérica en 3M, donde le corresponde apoyar las campañas de marketing regional, participar y colaborar en lanzamientos de productos, eventos educativos y de marketing. Crear material educativo online y presencial para clientes internos y externos, entre otras funciones. Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente, licenciada Paola Riveri. Estás muteada, Paolita. Perdón, ahí sí. Muchas gracias, licenciada Brunella, y muchas gracias a todos por conectarse. Yo sé que es difícil, para todos es una tarea grande, ¿no? Y demuestra el interés que tienen por estar hoy día conectados un día sábado en la tarde. Así que muy bienvenidos a todos, ojalá que les guste la presentación y cualquier duda, por supuesto, estoy a su disposición. Voy a tratar de compartir mi pantalla, aunque todavía no me deja el host. Si me pudieran dar el pase, por favor, para compartir. Ahí ya se podrá, Paolita. Voy a intentar de nuevo. Ahora sí. Aquí estamos. Avíseme, por favor, si ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Buenísimo. Partimos entonces. A las que estuvieron ayer en la presentación, quedamos pendientes de hablar de un tipo de lesión por humedad que es muy común. Desgraciadamente es más común de lo que nos imaginamos y también tiene mucha relación con las lesiones por presión. Y ese es un tema que a los enfermeros y enfermeras, por supuesto que nos preocupa muchísimo, porque hacemos muchísimas cosas en el cuidado de nuestros enfermos. Sin embargo, si por algún problema que haya tenido el paciente o por alguna falla en nuestros protocolos o diversas razones, este paciente desarrolla una lesión por presión, es ciertamente un gran problema, tanto para los pacientes como para las instituciones de salud. Yo comencé en esto de las heridas precisamente trabajando en una unidad de cuidados intensivos coronarios, y desgraciadamente a veces, aunque teníamos nuestros pacientes conectados a ventilación mecánica, bombas de contrapulsación, y hacíamos muchísimas cosas con estos pacientes para sacarlos adelante, a veces hacían lesiones por presión. Y por Dios que a uno le duele el corazón de enfermero o enfermera cuando ocurren estas complicaciones. Entonces, ahí nació mi interés por empezar a trabajar tanto en la prevención como en tratamiento de las lesiones, y dentro de eso apareció estas lesiones por humedad, que se denominan dermatitis asociada a incontinencia, y que son un tipo de dermatitis de contacto irritativa, que se observa con frecuencia en pacientes que tienen incontinencia fecal o urinaria, más frecuentemente en los pacientes que tienen incontinencia fecal.
Y a veces también cuando ocurre una combinación entre la incontinencia fecal y la urinaria. Cuando ocurre esto, se altera la función de barrera de la piel normal y se produce una inflamación de toda la piel. Acá nos enfrentamos a una piel que está sobrehidratada y que su pH está aumentado, vale decir, está más alcalino. Y si se acuerdan de algunas presentaciones en las que se ha nombrado, las bacterias y los hongos son basófilos, vale decir, les gustan los medios ambientes más básicos. Por lo tanto, al cambiar el pH de la piel de mi enfermo, yo también lo pongo en más riesgo de que se contamine con algunas bacterias o también con hongos, que es una de las infecciones más frecuentes de estas dermatitis asociadas a incontinencia. Estas dermatitis pueden provocar muchas molestias considerables, pueden ser difíciles y muy laboriosas de tratar y también caras de tratar. Y es un problema muy común. Desgraciadamente nosotros no tenemos muchos estudios a nivel de Latinoamérica, sin embargo, se ha visto que a nivel de América Central la prevalencia puede llegar hasta 41%, más o menos, generalmente en las casas de asilos de ancianos, en los lugares de hospitalización prolongada, las incidencias y las prevalencias son elevadas, pero también ocurren con mucha frecuencia en las unidades de cuidados intensivos, o donde tengamos pacientes que sean adulto mayor, o donde tengamos pacientes que sean incontinentes. Entre paréntesis, la dermatitis por pañal que ocurre en los pacientes pediátricos se denomina así exactamente, dermatitis por pañal, porque no está asociada a una pérdida de funciones, sino que ellos aún no han adquirido la función de control de esfínteres. Por eso que seguimos hablando en los pacientes pediátricos de dermatitis por pañal. Veamos cuál es el mecanismo de producción de esta dermatitis asociada a incontinencia. El paciente puede tener incontinencia urinaria, pero cuando esta urea entra en contacto con la piel y también permanece por más tiempo, se transforma en amonio. Y eso hace que aumente el pH, o sea, aumenta la parte básica de la piel se pone con un pH más básico. Ahora, si esto lo combinamos con una incontinencia fecal, las enzimas presentes en las deposiciones también piensen que esas enzimas están destinadas a destruir el tejido, los alimentos, pero cuando entran en contacto con la piel, la van dañando también, es como que la digirieran también, ¿sí? Y además estas deposiciones contienen también un pH más básico, además de toda la carga bacteriana que tienen, ¿sí? Mientras más altas sean las deposiciones, más líquidas son. Por lo tanto, mientras más líquidas, también mayor contenido enzimático van a ser. Por lo tanto, es distinto tener un paciente que tenga una incontinencia fecal con deposiciones líquidas a un paciente que tenga incontinencia fecal con deposiciones sólidas. Va a ser mucho más irritante las deposiciones líquidas. Ahora, si esto hacemos una combinación entre la incontinencia urinaria y la fecal, vemos que también el riesgo de daño aumenta, porque se combinan los dos factores. Se combina tanto el amonio presente en la piel, como toda la acción de las deposiciones con su carga enzimática, su alteración del pH y la carga microbiana existente. Ahora, si a esto le sumamos las acciones para hacer la limpieza de la piel del enfermo, y no nos preocupamos de hacer la limpieza con tocaciones suavemente, con tejidos suaves, podemos causar un arrastre y daño en la piel por fricción. Piensen ustedes que cuando la piel está sobrehidratada por esta dermatitis, está más sensible y el coeficiente de fricción aumenta. Vale decir, que yo le pase el mismo paño a una piel sana para limpiar, va a ser mucho menos irritante que si le paso el paño a una piel que está sobrehidratada, que está ya con eritema y que está dañada. Probablemente voy a causar mayor daño en esta piel que está dañada.
Recuerden que esta piel empieza a aumentar la permeabilidad, aumenta el riesgo de que se colonice con microorganismos presentes tanto en las deposiciones como en la orina. Se pierde esta función de la barrera de la piel y se sobrehidrata. Así, la piel se debilita y aumenta el riesgo de daño por roce y colonias microbianas. Entonces, esta piel se hace más susceptible a que se produzca daño por cizallamiento. Y esa es quizás la explicación que nos tenemos que llevar en la cabeza por la relación que tiene con las lesiones por presión. Si la piel está húmeda, sobrehidratada y además está irritada, va a tener este aumento del coeficiente de fricción y por lo tanto un pequeño arrastre que tenga el paciente, ya sea al bajarse, cuando el paciente va descendiendo en la cama, si lo dejamos semisentado y empieza a bajar en la cama, va a causar esta deformación celular y mayor daño celular y muerte celular, que va a hacer lo que vamos a ver después como una lesión por presión. Pero eso es la DAI, ¿cierto? Esta dermatitis asociada a incontinencia que a veces vemos como muy inocente, como que si el paciente tiene incontinencia urinaria o fecal puede presentarle y no nos hacemos mucho problema. La verdad es que sí es un problema porque además de las molestias que puede causar el paciente en ese momento, aumenta este riesgo de que hagan una lesión por presión. Y es un daño que es muchísimo mayor que una dermatitis asociada a incontinencia. Acá vemos algunos factores relacionados, por supuesto, a la incontinencia. No solo el tipo de la incontinencia aumenta el riesgo, sino que también la frecuencia de la incontinencia, o sea, cuántas veces este paciente presenta algún episodio de incontinencia. También la incontinencia en un paciente que ya tiene la piel dañada va a causar mayor cantidad de daño y por supuesto el uso de algunos productos de contención oclusivos, como por ejemplo los pañales cerrados. Se sugiere que si se puede, se deben mantener los pañales abiertos, de manera de evitar la oclusión que produce el algodón que tiene el pañal o el material absorbente que tenga el pañal, y además esta capa externa que es de plástico y puede aumentar el calor local y también cambiar el microclima local, aumentando la temperatura y aumentando el riesgo de hacer también una lesión por presión. Recuerden que cada aumento de un grado de temperatura local aumenta el riesgo de lesiones por presión porque también aumenta el consumo de oxígeno y nutrientes de las células. Entonces, mayor el aumento del riesgo, ¿sí? Además, esto se ve afectado por las características propias del paciente, como por ejemplo la edad, en los pacientes con edad avanzada, con diabetes o con alguna enfermedad crítica o con alguna desnutrición, por ejemplo, también va a aumentar el riesgo. Y también aumenta el riesgo en condiciones de fiebre, algunos medicamentos como los corticoides, por ejemplo, aumentan el riesgo, la incapacidad del paciente de mantener una buena higiene personal, la movilidad comprometida y la capacidad cognitiva alterada. Ahora veamos cómo se clasifican estas dermatitis asociadas a incontinencia. Hay varias escalas de clasificación porque es un problema del que nos hemos estado preocupando los enfermeros y necesitamos cuantificar y poder clasificar para poder hablar todos un lenguaje común. Yo les voy a mostrar la escala de la Universidad de Kent, que es una de las más conocidas en el mundo de la disminución de riesgo de lesiones, que se denomina Globiat. Esta escala clasifica este tipo de lesiones en número 1 y número 2, de acuerdo a la profundidad de la lesión, y en la letra A o B, dependiendo si la lesión está infectada o no. Entonces, categoría 1 es denominado a esta lesión que tiene un eritema. Si ven acá es un eritema profuso, es posible que haya una variedad de tonos en este eritema. La piel puede estar más pálida o más oscura o un color púrpura, dependiendo también del tono de piel de base del enfermo. Acá vemos la piel macerada, que tiene un aspecto brillante, se fijan. Puede haber vesículas, ampollas, puede ser que la piel se sienta tensa o hematosa.
puede que haya ardor, hormigueo, picazón, pero aún no hay una infección por hongos. Por eso aquí denominamos esta categoría 1A. Cuando la lesión se sobreinfecta fundamentalmente por hongos, y aquí la Candida albicans es uno de nuestros microorganismos que está más presente, vamos a ver el mismo tipo de lesión, vamos a ver un eritema también persistente, que también tiene las mismas características, puede estar más pálida, más oscura, dependiendo del color del paciente, de la piel. Pero aquí ya empezamos a ver signos de infección. Empezamos a ver estas lesiones satélites, si se fijan, que son a veces pruriginosas, se pueden ver escamas blancas en la piel que denotan esta infección fúngica, o pústulas también, ¿sí? Que también pueden denotar esta lesión por la Candida albicans. Entonces, estas lesiones se ven también maceradas, un aspecto brillante, las áreas están marcadas por la decoloración, puede haber también hormigueo, ardor, prurito, y la piel se siente tensa o con edema. En este caso, este paciente va a requerir, además del tratamiento de su dermatitis, un tratamiento tópico local con algún antifúngico, que eso va a ser, por supuesto, recetado por el equipo médico, pero hay muchos antimicóticos muy conocidos y que ustedes conocen, me imagino, y que usan frecuentemente en sus pacientes, ¿sí? Luego está la categoría 2. Esta categoría 2 acá denota una pérdida cutánea. Acá ya empezamos a perder la piel del enfermo. En la lesión tipo 1 vemos solo eritema, que puede estar infectado o no. Sin embargo, en la lesión tipo 2 ya vemos una pérdida de piel. Y esta pérdida de la piel puede ser visto como una erosión, pero también podemos ver vesículas o ampollas, y vemos esta denudación o escoriación. El patrón de este daño puede ser difuso también. Acá vemos la piel macerada, vemos vesículas, vemos ampollas intactas, puede que el paciente sienta o no sienta dolor, siente ciertamente ardor, picazón, ¿sí? Pero lo más que llama la atención es esta pérdida de piel de la superficie. El tipo 2B sigue teniendo la misma pérdida cutánea, sin embargo acá vemos ya algún grado de infección, ¿sí? Y aquí podemos ver también las escamas blancas visibles, un aspecto verdoso también dentro del lecho de la lesión, como en esta herida que se ve, ¿cierto? Puede haber incluso exudado purulento. Esta lesión muchas veces se confunde con una lesión por presión. Si yo a ustedes no les cuento la historia de que este paciente estuvo con algún grado de incontinencia y solo les muestro la foto, eventualmente más de alguno me va a decir, pero este paciente tiene una lesión por presión, eso no es una dermatitis asociada a incontinencia. Y eso también es muy relevante. Muchas veces se confunden las dermatitis asociadas a incontinencia con las lesiones por presión, sobre todo con las lesiones por presión superficiales. Y a veces también, para hacernos la vida un poco más compleja, estas lesiones conviven y podemos ver a un paciente que tenga una dermatitis asociada a incontinencia, pero también en algunas zonas de presión, donde conviven entonces tanto las lesiones por presión con las dermatitis asociadas a incontinencia. O sea, no solo hay un factor de aumento de riesgo cuando tenemos una dermatitis asociada a incontinencia de hacer una lesión por presión, sino que además coexisten, pueden coexistir en el mismo paciente. ¿Sí? Bueno, estas dermatitis causan muchísimo dolor, y ese dolor aumenta, por supuesto, la morbilidad, disminuye la movilidad del paciente, esto se traduce en una mala calidad de vida y un aumento de los cuidados del enfermo. Este enfermo va a requerir seguramente más cuidados y puede que incluso se prolongue su hospitalización. Recuerden que a mayor severidad de la dermatitis asociada a incontinencia, aumenta también el riesgo de hacer esta lesión por presión. O sea, no solamente la presencia,
sino que en la medida en que es más grave o más compleja esta dermatitis, se aumenta el riesgo también más de hacer una lesión por presión. ¿Sí? El 44% de las lesiones por presión sacra fueron pacientes que tenían dermatitis asociada a incontinencia. Voy a bajar aquí un poquito la imagen. Estos son algunos estudios que les traigo. Y fíjense que también los pacientes que tienen dermatitis tienen un riesgo más o menos 3 veces mayor que los pacientes que no tienen dermatitis asociada a incontinencia de hacer una lesión por presión. Y esto que ya se venía hablando hace mucho tiempo fue nuevamente comprobado en este último estudio, que es un estudio que se hizo en 36 estados de Estados Unidos, con un número de 5.342 pacientes adultos que fueron seguidos. Acá se quiso ver la relación entre la dermatitis asociada a incontinencia y la relación con las lesiones por presión, sobre todo en la zona sacra, por supuesto. Lo que concluyeron fue que se asocia clínicamente la dermatitis asociada a incontinencia con la lesión por presión sacra. Y existe un riesgo que persiste incluso después de controlar la presencia de inmovilidad, lo que sugiere que la dermatitis asociada a incontinencia funciona como un factor de riesgo independiente para que ocurra una lesión por presión. La prevalencia de los pacientes con dermatitis asociada a incontinencia de lesiones por presión fue de 17.1%. En cambio, la población total que no tenía dermatitis asociada a incontinencia fue solo de 3.8%, lo que denota un aumento del riesgo significativo en los pacientes que tienen dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, si nos estamos preocupando de disminuir el riesgo de las lesiones por presión, que son un problema ciertamente en todos los países, no solo en nuestra querida Latinoamérica, sino que en todos los países del mundo, debemos también preocuparnos de disminuir el riesgo de las dermatitis asociadas a incontinencia, porque ya vimos que son un factor que está relacionado íntimamente con el desarrollo de estas lesiones por presión. Y más aún, se vio que la dermatitis asociada a incontinencia aumentaba el riesgo de las lesiones por presión profundas en la zona sacra. Acá hay un esquema que fue publicado en un consenso en que se habló de dermatitis asociada a incontinencia, que juntó a gente de todo el mundo, donde se juntaron estos expertos y junto con ponerse de acuerdo tanto en el significado de la dermatitis asociada a incontinencia como en sus factores causales, también se pusieron de acuerdo en qué podían hacer para disminuir este riesgo de dermatitis asociada a incontinencia. ¿Sí? Y mostraron también acá nuevamente el por qué aumenta el riesgo de las dermatitis asociadas a incontinencia cuando tengo, de lesiones por presión cuando tengo dermatitis asociada a incontinencia. Cuando un paciente tiene una dermatitis, como les decía, aumenta este riesgo de fricción y eso hace que aumente el riesgo de cizallamiento, que es la combinación de la presión más la fricción. Entonces, si tengo presión más fricción en un paciente que tiene aumentado el riesgo de fricción, voy a tener mayor riesgo de cizallamiento. Por lo tanto, va a haber una deformación de este tejido. Las células, recuerden, que se mueren mucho más rápidamente por la deformación que ocurre que por la isquemia. Vale decir, se mueren más rápido por la deformación del citoesqueleto que por la presión que se puede ejercer y que ocluye los vasos sanguíneos. Entonces, eso hace que se muere este tejido más rápidamente y nosotros veamos a este paciente con una lesión por presión junto muchas veces con esta dermatitis asociada a incontinencia. Pero como yo les decía, que a veces se confunden estas lesiones, les voy a invitar a ver un videito para que veamos la diferencia entre una dermatitis asociada a incontinencia y una lesión por presión. Avísenme, por favor, si su paciente si no lo es oyen. incontinente, no puede tener DAI. Si es incontinente, Ya sus se ve. síntomas pueden incluir ardor, prurito y hormigueo.
Los síntomas de una lesión por presión, UPP-LP por sus siglas en español, en pacientes sin pérdida de percepción sensorial, son principalmente dolor y o incomodidad. El lugar del cuerpo también marca la diferencia. DAI afecta el perineo y el área perigenital, mientras que una lesión por presión se localiza usualmente sobre una prominencia ósea o la localización de un dispositivo médico. El área afectada por DAI se ve difusa, con bordes indefinidos y puede tener manchas. En contraste, los bordes o márgenes de una lesión por presión pueden distinguirse, en algunos casos, por compartir factores de riesgo comunes. Una lesión por presión, UPP o LP, y DAI pueden suceder al mismo tiempo. Cuando evalúe al paciente, es importante considerar todos los síntomas y condiciones que presenta para asegurarse de que los está identificando correctamente. Aquí, en ese video, entonces nos mostraron un resumen de cómo se ve una lesión por presión y cómo se ve una dermatitis y cuáles son los factores de riesgo. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo nosotros vemos un tipo de lesión y cuando vemos la otra, ¿sí? Una lesión por presión se presenta en las zonas donde tenemos grandes huesos cercanos. Por supuesto, pueden estar en la zona isquiática, los talones, la zona occipital, también asociada a los dispositivos médicos. Estas lesiones pueden hacer que el paciente presente dolor o malestar. Sin embargo, cuando ya atraviesan la dermis y se hacen profundas o de espesor total, ya al paciente no le duelen porque ya han atacado las terminaciones nerviosas que se han muerto también junto con el tejido que se ha muerto. Generalmente se presentan con bordes y márgenes bien definidos. Sin embargo, las dermatitis asociadas a incontinencia se presentan en todas las áreas donde puede haber contacto tanto con orina o deposiciones, que puede ser la zona perineal o perigenital, tanto anterior como posterior. Los bordes de acá son difusos, están poco definidos y pueden tener un aspecto manchado, ¿sí? Y también, tal como hablábamos ayer del intértrico, también se puede presentar en forma de espejo, ¿vale? O mariposa, vale decir, si se presentan en un glúteo, también se va a presentar con una forma similar en el glúteo del otro lado. Muy importante también que tengamos presente que para que haya una dermatitis asociada a incontinencia, debe haber incontinencia. Así como también para que haya una lesión por presión, tenemos que tener presión o cizallamiento, que son los factores causales de base de cada uno de los tipos de lesiones, ¿sí? Siempre, eso sí, recuerden que este tipo de lesiones pueden producirse al mismo tiempo en un paciente. O sea, este paciente puede tener dermatitis asociada a incontinencia y además puede tener una lesión por presión, ¿sí? Bueno, ya que les he hablado tanto del problema, vamos a ver qué hacemos para disminuir su riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es valorar la causa de la incontinencia. ¿Por qué mi paciente está haciendo esta incontinencia? Empecé una nutrición enteral, por ejemplo, y esa nutrición enteral está muy rápida en velocidad o está muy concentrada, o el paciente está con antibióticos de amplio espectro y eso ha hecho que haga una diarrea, ¿sí? O tiene una infección simplemente, ¿sí? Debo tratar de manejar esa incontinencia de manera de disminuir tanto el volumen y la frecuencia de esa incontinencia. Y junto con eso, aplicar un régimen estructurado de cuidados, que incluya un protocolo de cómo limpiar la piel, cómo protegerla y cómo restaurarla, de acuerdo, por supuesto, al tipo de incontinencia y las condiciones de mi paciente. Vamos a ver esto en detalle. Para valorar, necesitamos necesariamente revisar la piel, por supuesto. Y eso significa separar los pliegues, levantar los genitales, por ejemplo, masculinos, para mirar la piel. Necesito ver por todos lados cómo está la piel de mi enfermo. Y, por supuesto, documentar todos los hallazgos que encontramos. ¿Sí? En cuanto a la prevención,
podemos manejar esta incontinencia, ya sea tratando la causa de la incontinencia o usando algún dispositivo que nos ayude a derivar tanto las deposiciones como estas sondas especiales que nos ayudan a derivar las deposiciones líquidas, o algún catéter urinario, ya sea permanente o intermitente, que nos ayude a derivar la orina del contacto de la piel con el enfermo. También en los pacientes varones podemos usar estos recolectores conectados a estos preservativos que también nos ayudan a no ser tan invasivos y derivar la orina de estos enfermos a que no tenga contacto con la piel del enfermo. Para proteger la piel es necesario también tener un protocolo estructurado de la piel, ¿sí? Porque si yo como enfermero trato a mi enfermo y uso un tipo de producto y después viene el otro enfermero en el otro turno y usa otro tipo de producto, a veces no son compatibles, a veces unos hay que sacarlos, a veces otros pueden permanecer en la piel. Entonces es necesario que todo el equipo sea qué es lo que van a usar tanto para limpiar la piel como para protegerla, de manera de que brindemos una atención adecuada al enfermo y que sea una atención ordenada también, que sea lo más efectiva posible y que también reduzca los costos, porque cuando usamos tantos productos distintos a veces no son compatibles o a veces aumentamos también los costos del enfermo y la familia. Para limpiar, ¿qué es importante de limpiar? Tenemos que limpiar, por supuesto, después de cada episodio de incontinencia, con una técnica suave, ya sea idealmente con un paño de tela suave o no tejida, como una gasa no tejida podría ser, y desechable idealmente, pero sin friccionar la piel. Lo ideal es que sea con tocaciones, que yo vaya tocando la piel suavemente, sin producir una fricción fuerte en la piel porque voy a aumentar el daño. Se debe evitar usar los jabones alcalinos. Ahora ya no usamos los jabones en barra en estos pacientes. Podemos usar jabones líquidos, pero fíjense qué pH o qué acidez tiene ese jabón, porque si es un pH alcalino voy a causar más daño que beneficio en mi enfermo. Es tan importante que los investigadores dicen, si usted no sabe el nivel de acidez de la solución con la que va a limpiar, limpie solo con agua tibia, ¿sí? Solo si es necesario seque la piel, pero también se seca por tocaciones, suavemente, tocando suavemente la piel. Para proteger la piel, que es el segundo paso después de limpiar, necesito hacer una barrera entre el estrato córneo, la piel, y la humedad o el agente irritante. Para esto puedo usar algún protector de acuerdo al tipo de incontinencia y la condición de la piel. Por ejemplo, podría usar petrolato, podría usar óxido de zinc, podría usar cremas con dimeticona o algún polímero de acrilato. Y lo fui dando en orden de acuerdo a la cantidad de protección que brinda cada uno. Aquí vamos a repasar un cuadrito, por ejemplo. El petrolato o la vaselina forma una capa oclusiva, que es la base común de muchas pomadas. Sin embargo, necesito retirarla, ¿sí? Y a veces cuando se pone en exceso una capa de estos ungüentos, puedo evitar o disminuir la capacidad de absorción que tiene el pañal. Entonces permite que la piel finalmente entre más tiempo en contacto con la piel del enfermo, la orina y las deposiciones. También están las cremas de óxido de zinc, que son todas estas cremas blancas, espesas, que las aplicas y queda como una cubierta blanca adherida a la piel. Son muy buenos protectores, sin embargo, para retirarlos es muy difícil. Tenemos necesariamente que generar algún grado de fricción. Y ya vimos que esta piel no necesita que le hagamos más fricción, porque aumentamos más el riesgo de daño. Por lo tanto, eso es un gran inconveniente de las pomadas o cremas de óxido de zinc. Y otro tema también importantísimo es que no nos permiten ver la piel. ¿Cómo puedo hacer una buena evaluación de la piel si no sé cómo está la piel abajo de esa crema? Por lo tanto, importantísimo, idealmente, si se usan una capa muy, muy finita y con muchísimo cuidado retirarlas. También están las cremas de dimeticona o las soluciones en base a dimeticona o siloxona.
Estos son derivados de la silicona. No son oclusivos, hay algunos productos que vienen solo con dimeticona que son menos resistentes, se salen más fácilmente con el agua, y hay otros que vienen como unas cremas en que se combina la dimeticona con algunos otros agentes y polímeros que hacen que la película permanezca más tiempo en la piel. Estas son cremas que son blancas, pero al aplicarlas se vuelven transparentes y brindan una protección que resiste incluso hasta 3 lavados. O sea, yo la aplico y no necesito volver a aplicarla hasta los 3 lavados. Puedo seguir limpiando la piel sin problema, ¿sí? Pero si les sale más fácil, la pueden aplicar una vez por turno de 12 horas o un turno de 8 horas, o pueden ir marcando el pañal y decir, bueno, marco uno en la primera aplicación, después hago los aseos, voy cambiando el pañal y marcando el pañal, y cuando ya llego al número 4, ahí vuelvo a aplicar la crema. O puedo usar también estos terpolímeros de acrilato, que forman una película transparente sobre la piel. Estos terpolímeros son los que brindan la mayor protección a la piel contra estos agentes irritantes. Se aplican entre a 10 a 15 centímetros de la piel, de distancia de la piel, se separan los pliegues, por supuesto al aplicarlos, se mantienen separados los pliegues, estas películas se secan a los 30 segundos y luego puedo aplicar una segunda capa si es necesario. Lo bueno que tienen estas películas es que se adhieren al estrato córneo, vale decir, se adhieren a la piel del enfermo y se descaman solo cuando se descama la piel del enfermo. Son transparentes y nos permiten ver la piel también. Por lo tanto, yo puedo mantener la inspección necesaria de la piel que necesito hacer en cada turno o al menos cada 24 horas. Estos terpolímeros de acrilato se aplican, como les decía, cada 72 horas. Sin embargo, si el paciente está con deposiciones líquidas frecuentes, con mucho contenido enzimático, quizás sea necesario aplicarlas cada 12 horas, ¿sí? O cada 24 horas. Ustedes van a ver ahí de acuerdo a la condición del enfermo, pero no más frecuentemente que eso, ¿sí? Ahora, cuando ya se produce un daño de piel, nosotros vimos ayer cómo hacer la técnica de crosting, ¿se acuerdan? Que era combinar los polvos de carboximetilcelulosa con estas películas protectoras en spray. Y aquí también, cuando el daño aún es leve, nosotros podemos usar algunos productos para restaurar esta capa hidrolipídica del enfermo. Recuerden que aquí la piel está sobrehidratada, por lo tanto yo necesito aplicar un emoliente, no un humectante, ¿sí? Porque necesito recuperar la capa lipídica de la piel, hidrolipídica, no aumentar el agua de la piel, ¿sí? Estos emolientes están presentes en las ceramidas o en la dimeticona, también en el ácido linoleico, ¿sí? Con eso podemos recuperarla, ¿sí? Pero sin embargo, cuando ya tengo una piel que tiene algún grado de dermatitis asociada a incontinencia, no puedo usar productos como glicerinas o como petrolatos, porque voy a aumentar el daño de esa piel, necesariamente con eso, ¿sí? En resumen, debo limpiar la piel con productos de pH balanceado o ácido, jabones líquidos o limpiadores con surfactante especialmente diseñados para limpiar la piel, con agua tibia, no muy caliente, con tocaciones, ¿sí? Hidrate la piel en la medida que sea necesario y protéjala con un producto de barrera, ojalá el que sea el más duradero y que evite el contacto de la orina y deposiciones con esta piel para mantener su integridad. Si usa pañales, idealmente los pañales abiertos para evitar que tanto el calor que producen como esta barrera que evita la evaporación de humedad aumenta también el riesgo de daño. Y recuerde siempre que si el paciente no tiene incontinencia, no es dermatitis asociada a incontinencia. Pero si tiene un paciente que tiene una lesión en la zona sacra, preocúpese porque puede ser una dermatitis asociada a incontinencia o puede ser una lesión por presión o eventualmente pueden ser las dos cosas en combinación. Recuerden que la dermatitis es prevenible y es tarea de todos prevenirla.
porque no solo causa problemas al paciente como dolor, escozor o malestar, sino que además es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar una lesión por presión. Por lo tanto, nos debemos preocupar de que nuestras instituciones tengan protocolos estructurados con foco en la prevención y que incluyan estos dos problemas que afectan a nuestros pacientes. Idealmente, todos los que atendemos a los enfermos debemos estar familiarizados con los protocolos y lineamientos de la institución, y tenemos que tener, aquellos que son jefes, la obligación de supervisar cómo se realizan los aseos genitales, ¿sí? Porque a veces no se supervisan y no se cumple con los protocolos que deberían cumplir, ¿sí? Y siempre tener en cuenta consideraciones económicas, por supuesto, y de salud del paciente que debemos mantener. Muchas gracias. Creo que quedaron algunos minutitos para preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Paola Rivera. Si la audiencia tiene algún tipo de pregunta, alguna duda, por favor, para que se la haga saber a la licenciada. ¿No tienen dudas? Creo que no, todo está claro al parecer. No han escrito nada por interno en el chat y tampoco han levantado la mano. Muy amable, licenciada Paola. Aquí tiene Fiorella una pregunta antes de que se retire. Buenas tardes, licenciada Fiorella Quispe. Dice, ¿qué productos se podrían combinar? Muy buena pregunta, porque muchas veces los productos no se pueden combinar dependiendo de su estructura y cómo funcionan. Por ejemplo, yo les nombré dos acá. Les nombré una crema que tiene polímeros de acrilato y tiene dimeticona. Esa crema, si se aplica, ustedes la pueden aplicar para hidratar la piel de todo el enfermo, pero no pueden usarla en combinación con la película protectora, porque recuerden que las películas protectoras, como la película de Cavilon, se adhieren al estrato córneo, por lo tanto necesitan tener la piel libre de cualquier sustancia para que tenga una buena adhesión a las células de la piel. Y al revés, si pongo una película protectora, como la película protectora de Cavilon, que se va a adherir al estrato córneo, y yo le aplico una crema posteriormente o un aceite, no se van a adherir a la piel y voy a perder ese producto. Por lo tanto, yo puedo combinar productos en un paciente, en el cuerpo, pero en la misma zona debo aplicar un producto u otro, no los dos, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer, si es que el paciente, por ejemplo, tiene riesgo de hacer una lesión por presión también, puedo combinar la protección de la piel con una película protectora, por ejemplo, y poner un apósito con adhesivo de silicona sin problema, ¿sí? Porque ahí no estoy combinando la acción directamente sobre el estrato córneo. Espero que ahí le haya quedado claro. Listo, muchas gracias. Por aquí en el chat nos han escrito. A ver, permítanme un ratito. Bien, ¿es factible usar hidrocoloides en polvo con protector cutáneo en las lesiones por incontinencia? Eso preguntó la licenciada Sara Sánchez Salazar. Sí, claro, licenciada, que lo puede hacer, pero esto se reserva cuando la piel está dañada. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la dermatitis asociada a incontinencia tipo 2, en la que ya perdemos una capa de la piel? Necesitamos tratar esa lesión. Por lo tanto, en esos casos sí usamos estos polvos de carboximetilcelulosa, aplicamos una capa, retiramos el exceso, sellamos con las películas protectoras, ojalá en spray, esperamos que se seque 30 segundos, volvemos a aplicar polvos, volvemos a retirar el exceso, sellamos con película y así unas 3 o 4 capas dependiendo del paciente. Con eso va a lograr la combinación de tratar la lesión y proteger la piel del nuevo contacto que pueda tener con orina o deposiciones. Y esto también lo pueden hacer aquellos que tratan ostomías, que ya tienen la piel dañada al enfermo y que a veces nos cuesta tanto poner una placa de ostomía nuevamente.
Bien, muchas gracias. La licenciada Diana Carolina García nos comenta, si no contamos con los productos mencionados, ¿cuáles serían otras alternativas? Las cremas que contienen óxido de zinc, ¿en cuánto porcentaje? Las cremas que tienen óxido de zinc son una solución buena porque brindan una buena protección. Lo que sí tiene que tener mucho cuidado cuando las aplique es que sea una capa muy finita y que tenga mucho cuidado al retirarla. Desgraciadamente las cremas de óxido de zinc, cuando el paciente tiene deposiciones, quedan combinadas con las deposiciones o la orina. Entonces necesariamente tenemos que sacarlas. Y al sacarlas a veces produce más daño que beneficio. Entonces siempre tenemos que ir sopesando el beneficio versus el daño de los productos que estamos usando. Los cremas con óxido de zinc brindan una buena protección, pero tengo que tener muchísimo cuidado de no producir más daño al retirarla. Gracias. Ivette Fría nos comenta, buenas tardes. Muchos dermatólogos recomiendan varias cremas espesas cuando hay dermatitis tipo 2B. ¿Alguna recomendación de parte de usted en cuanto a limpieza o alguna crema regenerante efectiva que no sea de difícil retiro? Bueno, yo le diría que la mejor solución cuando ya tenemos una lesión tipo 2 es esa que yo les contaba de la combinación del carboximetilcelulosa con la película protectora en spray. Porque de esa forma usted no solo va a tratar la herida que se está produciendo, sino que va a aislar la piel de del nuevo contacto con la orina y las deposiciones. Si ustedes le aplican una crema, la crema va a tener algún efecto, por supuesto, en el tratamiento de la piel. Sin embargo, cuando el paciente tenga incontinencia, seguramente va a tener que retirarla, ¿sí? Y algunas cremas no se adhieren cuando ya tenemos pérdida de continuidad de la piel, vale decir, cuando ya se perdió la primera capa de la epidermis y tenemos una herida abierta que tiene exudado, las cremas no se fijan, no se adhieren. Entonces, va a aplicar la crema, pero ya a la media hora, no sé, algún tiempo corto, ya la crema va a haber salido. Listo, muy amable, muchísimas gracias. ¿Alguna otra participante tiene alguna duda? No, ya todos están, ¿sí? Todas las preguntas creo que ya están respondidas. Perfecto. Perfecto. Muy bien, licenciada Paola Ribelli, muchísimas gracias por su tiempo y por su participación en este último día de curso. Hasta la próxima, entonces, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y que sigan con estos deseos de aprender, incluso en los fines de semana, así que los felicito a todos. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.